Hermanas y hermanos argentinos, desde el comienzo de nuestro gobierno encaramos con vigor y decisión la reestructuración del Estado. El objetivo de llegar a establecer un Estado moderno implica concentrarlo en sus finalidades esenciales y liberarlo de todo aquello que por año y acumulativamente lo vino condicionando hasta el ahogo, sin ser de su incumbencia. La reestructuración de todas las áreas públicas, las privatizaciones, el redimensionamiento y la búsqueda de la eficiencia como premisa de orden general han sido los caminos para lograr el saneamiento de la economía a través de la reducción del déficit fiscal. La estabilidad económica y el marco que ha generado para la inversión y el crecimiento han permitido que una racional y equitativa política tributaria genere recursos genuinos para la nación y para las provincias. Consecuentemente, ya comienzan a vislumbrarse las posibilidades de atender las cuestiones prioritarias de ese Estado al que aspiramos. Una de ellas, y lo decimos sin ninguna duda ni vacilación, como lo hemos sostenido desde siempre, es la educación. En esto tenemos antiguas convicciones que resulta innecesario repetir. La educación es una responsabilidad básica del Estado y la sociedad, y como tal carece de fronteras políticas o territoriales. En medio de la crisis, la nación y las provincias han venido trabajando con un criterio federal, como nunca existió antes. La participación en conjunto ha permitido políticas transformadoras y nunca se cayó en el desánimo ni en el pesimismo. Sabemos todo que solo así se contribuye a superar la situación. Con ese mismo espíritu y en consenso se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Este proceso, que se está cumpliendo en el transcurso de todo este año, constituye una profunda transformación estructural de la educación argentina. La descentralización hacia el objetivo final de establecer un auténtico y vertebrado sistema federal es un propósito unánime para lograr la mayor calidad educativa. Hoy entramos en una profundización de esa política, a través de la cual todos los servicios educativos pasan a las distintas jurisdicciones, excepto el nivel terciario y el universitario, que permanecen en el orden nacional. Como parte de las garantías que siempre hemos anunciado respecto a los derechos y situaciones de los docentes en el marco del proceso de transferencia, anuncio que estamos enviando al Congreso Nacional un proyecto de ley de titularización de docentes para todos los niveles y modalidades en los cargos iniciales. Se tiene que dejar que el niño, esté donde esté, consuma sinceramente sus deseos. Francisco Ferrer y Guardia. Volvemos aquí a Educandos porque nunca dejamos de aprender. Estábamos escuchando una cadena nacional de allá por diciembre del año 1991. El entonces presidente Carlos Saúl Menem anunciaba mediante ese mensaje uno de los primeros grandes cambios del sistema educativo a nivel nacional de las últimas 3 décadas. Y elegí este audio porque de algún modo marcó la pauta del proceso que se desarrolló durante toda la década del 90
y que después, de algún modo, también afectó, condicionó el trabajo que fue necesario repensarse en los 2000 y que, bueno, se continúa hasta la actualidad. Como el proceso de transferencia que él mencionaba es que las escuelas que todavía estaban en lo que es el Ministerio de Educación Nacional, escuelas de nivel primario que algunas quedaban después de la transferencia que se desarrolló en 1978, y las escuelas de nivel secundario pasaron a manos de las provincias. Y años más tarde también se completaría la transferencia de los institutos terciarios, tanto técnicos como de formación docente. Marcó la pauta de un inicio de políticas en el marco de lo que hemos conocido como el neoliberalismo, con distintas influencias principalmente de los países centrales y entre ellos de Estados Unidos. La idea de pensar, algunos de los conceptos que él planteaba, como racionalizar el sistema, buscar la eficacia y descentralización, son algunos de los conceptos que fueron marcando la política educativa de los 90. Para poder conversar sobre ese tema, hemos invitado a Fernanda Juarros. Fernanda es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Políticas y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, doctora en Ciencias Sociales y hoy en día está cursando una formación postdoctoral en el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad de 3 de Febrero. Buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Juan, buenas tardes y buenas tardes a toda tu audiencia. Muchas gracias por participar, por sumarte al programa y en este marco, como yo adelantaba, seleccioné un fragmento que seguramente a muchas personas ese timbre de voz le debe haber recordado muchas cosas y me parecía interesante poder comenzar a charlar sobre política educativa, lo que de algún modo generó una transformación radical entre el paso de la última dictadura y el neoliberalismo ya oficializado en distintos escenarios y en particular el caso de la educación. Pero antes de ir a pensar, qué fue de los 90 en materia educativa, me interesaría que pudieras compartir cuál es tu apreciación con respecto a qué es una política pública, digamos, de esto que hablamos de si el Estado nacional o el Estado, porque también puede ser el Estado provincial, acciona o decide no accionar, interviene o no interviene, cómo recupera las problemáticas sociales y cómo se piensa esa política específicamente en el ámbito educativo. Al contrario, con mucho gusto acepté la invitación de Juan porque, es un placer, si bien no tenemos la posibilidad de intercambiar, al menos de compartir, ¿no? Un ratito con ustedes. En relación a la política, todos sabemos que el término política justamente deriva de políticos, que es un término griego que a su vez deriva del sustantivo polis, ciudad, ¿no? En griego. Y tiene que ver justamente con todo lo relacionado a lo urbano, a lo civil, a lo público, a lo social, ¿no? Apunta a las actividades que se impulsan desde el Estado, ¿no? A todas las direcciones, las decisiones, los cursos de acción que se pretende impulsar a través de determinados programas, iniciativas, etcétera. Ahora, yo creo que lo que vos, Juan, planteas acá como interesante es, la centralidad del Estado y sus políticas o el corrimiento del Estado y esas justamente direcciones o cursos de acción o intervención en la vida social, ¿no? En lo público. Y esto creo que es que remite claramente al segmento que vos compartías respecto de lo que significaron los 90 en el mundo, no solo en nuestro país, ¿no? En nuestro país, como el resto de los países de la región y los países centrales, en los 90 presenciaron como un cambio de configuración estatal que les significó o que nos significó un cambio y no tan paulatino, ¿no? Sino un cambio bastante acelerado y radical respecto de las sociedades industriales, ¿no? Anteriores a nuestras sociedades.
¿no? O sea, esa configuración estatal significó un cambio social que yo pensaba cuando escuchaba que, bueno, todos sabemos lo que significó en términos de política la transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones, ¿no? Que respondió a una cuestión económica, ¿no? Ahora no es el Estado Nacional el que enfrenta esta inversión, sino que son los estados provinciales, y lo que significa en términos de inequidad en un país con tantas diferencias como el nuestro, ¿no? Al igual que los países de la región. Pero también tuvo este cambio de paradigma, este cambio de configuración estatal, tuvo y tiene otras implicancias, más sutiles, ¿no? Esas son las más evidentes, pero otras más sutiles. ¿Por ejemplo? Porque, por ejemplo, el tema de igualdad de oportunidades, ¿no? Claramente. En las sociedades industriales, que eran sociedades europeas, ¿no? Sociedades industriales europeas, pero que de alguna manera el modelo social que también vivimos aquí en la región antes de los 90, la idea de justicia social tenía que ver con reducir las desigualdades entre las clases sociales, ¿no? Hoy ya no hablamos de clases sociales, porque las diferencias pasan incluso por otros lugares, ¿no? Y justamente en estos últimos 30 años vemos otra concepción de justicia social que tiene que ver con esto de igualdad de oportunidades. Es decir, la sociedad justa sería la sociedad en la que todos los individuos tuviesen las mismas chances, ¿no es cierto? Las mismas oportunidades. Ahora, este es un modelo que nadie cuestiona, ¿no? Pero sin embargo es claramente la materialización de la idea neoliberal. ¿Por qué? Porque si bien la igualdad de oportunidades en sí es algo bueno, en realidad lo que hace es justificar las posiciones de los que fracasan, es decir, legitimar a los que tienen éxito y justificar las posiciones de fracaso de aquellos que no les va bien. Y en realidad este modelo de sociedad es mucho más cruel y más competitivo que aquel modelo de sociedad donde había cierta igualdad. Al menos no había tanta diferencia en términos culturales, por ejemplo, dentro de la misma sociedad, ¿no? Sí. Y bueno, todos sabemos que justamente cuando se reducen las desigualdades es mucho más visible la violencia, ¿no? Las sociedades más iguales son más pacíficas, son más cohesionadas, son menos violentas, ¿no? Y en términos educativos aparece este tema de la desigualdad educativa determinado de alguna manera o muy fuertemente condicionado, para no ser determinista, por las desigualdades sociales. Y para recuperar un poco, para recordar y hacer un repaso, ¿cuáles fueron, en términos de políticas educativas a nivel nacional, las más importantes de la década del 90 que reestructuraron el sistema educativo, como decía la cadena nacional? Bueno, se dicta la Ley Federal de Educación, que es importantísima esa ley, porque fíjense que fue la segunda ley que reglamentó nuestro sistema educativo, aunque parezca mentira, si bien se sancionó en el año 93, fue la segunda ley que a nivel, con el alcance nacional, ¿no? Me refiero, que reglamentó la estructura, ¿no? del sistema educativo. Justamente lo que hizo fue ampliar la educación básica, en la famosa educación general básica, la EGB, y achicar lo que antes era el secundario, ¿no? Que devino en la educación polimodal.
Y también lo que hizo esa ley fue dar obligatoriedad al último año del nivel inicial, es decir, al preescolar, que hasta entonces no era un nivel obligatorio, ¿no? También, no en el marco de la ley, pero acompañando la ley, aparecieron los contenidos básicos comunes, digamos, como un intento de esa descentralización en términos de servicios, tuviese una centralización en términos de estos conocimientos comunes para todas las jurisdicciones, ¿no? Y después, digamos, su correlato fue la sanción de la Ley de Educación Superior 2 años más tarde, que fue también muy importante en lo que transformó sustantivamente a las instituciones de educación superior, ¿no? Yo creo que dos de los puntos que quizás también generaron un quiebre más del tipo ideológico y conceptual fue, por ejemplo, la introducción tanto en los niveles obligatorios como en el nivel superior de sistemas de evaluación, y empezó a aparecer esta noción más empresarial de la calidad educativa. ¿Cómo fue leída la calidad educativa y la evaluación en aquel entonces? Bueno, justamente eso remite al cambio en la configuración estatal. ¿Por qué? Porque la configuración anterior, ¿no? Según los politólogos, ese Estado benefactor que se hacía cargo de todas las prestaciones sociales, y fue reemplazado por esta configuración neoliberal donde el Estado tiene que correrse, ¿no?, de estas prestaciones, de aquellas que continúa haciéndose cargo, ¿no?, como es, por ejemplo, el sistema educativo, exige rendición de cuentas, ¿no? Digamos, el argumento sería, si los sistemas educativos se sostienen con dinero público, es lícito que den cuenta de ese dinero, digamos, de todos, ¿no?, que todos invertimos allí. Y entonces ahí aparecen estos operativos de evaluación, no tanto de la calidad del servicio, sino también aparecen operativos de evaluación a los docentes, ¿no? En el año 93 se instala el programa de incentivos a los docentes, investigadores en las universidades, donde, bueno, los docentes periódicamente tienen que hacer una rendición de su productividad, ¿no? De alguna manera como justificando, digamos, su salario, ¿no es cierto?, la contratación por parte del Estado. Y los operativos de evaluación de calidad están vinculados justamente a este discurso de hacer más competitivos a las instituciones educativas. Pero ¿cómo se define hacer más competitivas a las instituciones educativas? Se las define así cuando responden más claramente a los intereses del mercado, es decir, cuando se ajustan más a las demandas del mercado. O sea, ¿por qué justificar una transferencia? Bueno, vos comentabas que las razones principales estuvieron en lo económico, pero hoy, a ya muchos años, de casi 30 años de ese momento, ¿considerás que tenía justificativo más allá de lo económico la transferencia, o sea, la descentralización? Bueno, en realidad esa idea no fue, digamos, algo que se le ocurrió a nuestros dirigentes, ¿no? Sino que fue claramente una recomendación del Banco Mundial específicamente, ¿no? De los organismos internacionales de crédito, y el Banco Mundial en sus documentos recomienda la descentralización de todos los servicios sociales. También esto pasó en salud, no solo en educación, ¿no? Por ejemplo.
Y en el caso de nuestro país, en realidad esa descentralización no tuvo el alcance que tuvo en otros países, donde no solo los servicios pasaron a ser responsabilidad de las jurisdicciones provinciales, ¿no? de los estados provinciales, sino que en algunos países llegó a ser responsabilidad directamente de las comunas, ¿no? De los municipios, por decirlo así, ¿no? Como es el caso de México, por ejemplo. Entonces, esta fue una tendencia global en el marco, repito, de esta nueva configuración estatal. No fue algo que aparece en la ley como iniciativa por parte del entonces gobierno, ¿no? ¿Y qué rol tuvo en ese contexto los sindicatos docentes, tanto nacionales como provinciales? ¿Cómo respondieron ante esas políticas? Bueno, ahí aparece la carpa blanca. Los que tenemos algunos años, todavía lo recordamos, los sindicatos docentes tuvieron un rol muy, muy activo, y de hecho instalaron, ¿no?, la famosa carpa blanca en la Plaza de Mayo, resistiendo, intentando resistir estas políticas, ¿no? Sin embargo, creo que, bueno, se instalan fuertemente, por supuesto apoyadas por el gobierno de entonces, pero en el marco de estas tendencias de reforma de la educación en todos los países de la región, ¿no? En todos los países del mundo, pero en la región se da en simultaneidad, justamente porque era una propuesta concreta de los organismos para otorgar créditos en el marco de, digamos, del financiamiento y la destrucción de los aparatos productivos de todos los países de la región a la salida de sus dictaduras, ¿no? En los 90. Entonces, si bien hubo resistencia por parte de los gremios, digamos, también había una fuerza por parte de los gobernantes y una decisión política inapelable en ese sentido. Sin embargo, hubo un poco más de éxito, o bastante más de éxito, en el nivel superior, porque otra de la recomendación del Banco Mundial, explícita en sus documentos, era el arancelamiento de los estudios superiores, ¿no?, de la universidad. Y ahí, bueno, toda la comunidad educativa, no solo los gremios, en múltiples marchas de resistencia, lograron que no se efectivice esa medida, ¿no? Y bueno, nuestro país es uno de los pocos países que mantiene el no arancelamiento de los estudios superiores. Y bueno, estamos conversando con Fernanda Juarros. Ella es doctora en Ciencias Sociales, y una de las cuestiones que surgió de la Ley Federal de Educación tuvo que ver con pensar a la educación pública en sentido amplio, y ahí se discriminó entre gestión estatal y gestión privada. Y hoy en día, en la cuestión de la distribución de los recursos para educación, se pone un poco en boga el debate en torno a la distribución o al subsidio de escuelas de gestión privada. ¿Qué significó esta cuestión de ampliar la concepción de educación pública? O sea, seguramente tuvo pros y contras. Bueno, ¿cómo lo evalúas vos? Bueno, en realidad nuestro sistema educativo y todos los sistemas educativos nacen como sistemas mixtos, es decir, siempre se concibió a la iniciativa privada como una posibilidad dentro de, digamos, de los sistemas educativos oficiales. Y en el caso de nuestro país, también desde sus inicios se subvencionó esta iniciativa privada solo en los niveles obligatorios. Se hizo también como una forma de entender que la iniciativa privada de alguna manera cubría la falta de cobertura
por parte del Estado. Y bueno, en realidad esa subvención a las escuelas privadas están reglamentadas y tienen que ver con el monto de sus cuotas, es decir, las escuelas privadas que son bilingües, por ejemplo, y tienen cuotas muy altas, no reciben ninguna subvención por parte del Estado. Sí lo hacen las escuelas con cuotas muy bajas y el monto del subsidio está en relación directa a la cuota, ¿no? O sea, a menor cuota más subsidio, y digamos con este fundamento que de alguna manera colaboran en la cobertura del servicio obligatorio que debe garantizar el Estado. ¿Y considerás que eso sucedió de esa manera a partir del cambio de ley? No, esto es anterior a la ley. Esto es anterior a la ley, y en ese sentido la ley federal, ¿no? Estoy hablando de la ley de 1993, no hizo ninguna modificación al modo de distribución de los subsidios, ¿no? Pero ¿por qué decimos que de alguna manera se fomenta la iniciativa privada? Porque, bueno, justamente aparecen muchas, digamos, la educación conceptualmente, ¿no? Deja de ser un bien público, ¿no? Para ser una mercancía posible de ser comprada en el mercado. Conceptualmente, en este marco justamente, ¿no? de competitividad y de búsqueda de diferenciación, ¿no? En estas sociedades tan fragmentadas. Entonces aparecen muchas escuelas privadas y que de alguna manera se instalan como negocio, ¿no? Como forma de vender un servicio educativo de calidad, entre comillas, o superador de la oferta pública. De una escuela pública, por otra parte, muy deteriorada por la falta de financiamiento tanto a la infraestructura como a los sueldos de los docentes, ¿no? Entonces, no es que la subvención de la prestación privada se haya modificado, sino que justamente se alienta directamente la emergencia de servicios privados a partir justamente de este cambio de concepción de la educación, ¿no? Que antes era un bien público, a algo que puede diferenciarnos y además en el marco, como decía, del deterioro, ¿no? del sistema público. Vos decías al principio de la charla que la concepción de igualdad de oportunidades quedaba un poco flaca como concepto y que capaz era necesario repensarse, como se hizo ya a partir de los 2000 y con distintas políticas del gobierno de Néstor Kirchner en relación al concepto de equidad. O sea, en materia de política educativa viene a pensarse la cuestión de la equidad. ¿Cómo se materializó a través de esas políticas esta noción? Bueno, hubieron muchos lineamientos que tenían que ver justamente con distribución de no solo recursos materiales, sino también de programas que desarrollaban iniciativas locales, etcétera. Si bien en los 90, también alentados por el Banco Mundial, existían lo que se llamaban las políticas focalizadas, es decir, las políticas focalizadas eran programas financiados por el Banco Mundial que apuntaban específicamente, como su nombre lo indica, a los sectores más vulnerables. Esas políticas en realidad estigmatizaban a la población más que generaban equidad, ¿no? O generaban igualdad en términos de ser posibilitadoras, ¿no? de ascenso social, etcétera. Entonces, creo que más allá de estas iniciativas, que fueron muchas las que tuvieron lugar a partir del 2004 en todos los niveles del sistema, creo que
lo conceptual es lo que cambió, ¿no?, en los 90 respecto de lo anterior, y en las políticas a partir del 2004 en relación a la de los 90, ¿no? Cómo conceptualmente entendemos a la educación y cómo conceptualmente entendemos a los sectores más vulnerables o con menos recursos económicos, ¿no? Que hoy estamos, digamos, a esa fecha que vos planteabas, hace poco más de 15 años que se empezaron a desarrollar esas políticas que revisaban el modelo de los 90. ¿En qué escenario nos encontramos hoy que de algún modo nos ayuda a pensar la situación de la pandemia y de la cuarentena? Pone aún más en evidencia las desigualdades que todavía se mantienen desde la década de los 90 o de más atrás también. ¿En qué escenario ves vos y cuáles son las posibles políticas de este Ministerio de Educación, que hace menos de un año que está en gestión, podría llegar a pensarse a través de una nueva ley, por ejemplo, planes integrales a largo plazo? ¿Cuál es tu percepción en relación a este escenario? Y la verdad es que es muy difícil porque, como vos bien decías, Juan, el aislamiento incrementó las desigualdades, ¿no?, claramente. Incluso también es causa de deserción escolar, ¿no? Esto aún no lo sabemos con exactitud. Recién el año que viene vamos a poder comprender realmente qué pasó en términos de bueno, estas desigualdades sociales de origen y cómo operó, digamos, el sistema educativo en el marco del aislamiento social obligatorio. Pero creo que el mayor desafío va a ser las consecuencias económicas, ¿no? Entiendo que generaciones enteras de estudiantes, no solo aquí en nuestro país, en el mundo, ¿no?, se van a enfrentar a un mercado laboral que no va a ser capaz de acomodarlos. Y ahí tenemos una cuestión muy difícil de desandar, porque siempre a la escuela se le pide todo, ¿no? Se le pide que forme justamente a las nuevas generaciones para su incorporación al sector productivo, que forme ciudadanos responsables y críticos, pero bueno, hay contextos difíciles que nos están atravesando a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Yo creo que aún, o al menos yo, no me siento en condiciones de poder advertir cómo vamos a salir de esto, ¿no? Porque todavía estamos, creo que, en la mitad del río, no estamos llegando a la orilla, ¿no? Entonces no sabría cómo responder esa pregunta. Entiendo que nos va a encontrar diferentes, pero repito, no solo a nivel nacional, a nivel mundial, porque va a haber otro giro, ¿no?, social y económico, por supuesto, también, ¿no? Y ahí la educación, bueno, va a tener como un anclaje diferente. Incluso muchos se han animado a hablar de la instalación del homeschool, ¿no?, de esta modalidad de educación virtual. Así que bueno, creo que es pura incertidumbre, ¿no? Al menos yo lo vivo así, como pura incertidumbre. Bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de pensarlo y esto me parece que se está debatiendo en distintos ámbitos, también en el universitario, que es uno de los espacios clave en el cual vos también formás parte activamente. Bueno, has escrito varios textos, así que me parece que pensar a la universidad como referente para poder seguir planteando políticas en amplios sentidos, pero también particulares, educativas y socioeducativas, creo que es central. Así que bueno, haber contado con tu voz es fundamental y te agradecemos por el tiempo. No, al contrario, como les decía, es un gusto y bueno, te agradezco, Juan, la invitación.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí estuvimos conversando con Fernanda Juarros. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Políticas y Gestión de la Ciencia y la Tecnología y doctora en Ciencias Sociales.